Hoy lo cambio por el grito de libertad, llegó la libertad. Hoy ante la posibilidad de que no significa nada. Vamos todos, vamos todos. Seis de la tarde, 9 minutos. Mucha atención, lo último es que acaba de hablar con nuestra corresponsal en Caracas, Beatriz Adrián, justamente Juan Pablo Guanipa, que ya está en libertad. Ha hablado de varias cosas, de su libertad, de cómo pasó varios meses en la clandestinidad y luego justamente estuvo encarcelado. También habló de posibles elecciones en Venezuela y habló de cómo se enteró de la captura de Nicolás Maduro. Este es el diálogo. Tenemos que continuar. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bienvenido a la libertad. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes después de todo este tiempo? Mira, año y medio, entre 10 meses escondidos en la clandestinidad, 9 meses en la cárcel. Me siento tranquilo, siento que Venezuela es un gran país, que ha pasado por un mal momento, pero que ya estamos saliendo de ese mal momento y que nos corresponde dar una pelea para que definitivamente se instaure en Venezuela la democracia, la libertad, que sean liberados todos los presos políticos, que sean devueltos los partidos políticos, que se reconozcan los resultados electorales, que se respete la soberanía del pueblo venezolano. Eso es lo que yo aspiro. Que tenemos que reconciliarnos, sí, pero con la verdad por delante. Que se establezcan cuáles han sido las cosas que han pasado en el país y cuáles son las decisiones que ha tomado el pueblo y no se han respetado. Y que a partir de allí seamos un país institucionalizado, un país con reglas y que todos estemos dispuestos a cumplir las reglas y a pagar en caso de que no las cumplamos. Es decir, a pasar por lo que significa la sanción en caso de que no cumplamos las reglas. Ese es el país que yo quiero, un país de progreso, de bienestar, de justicia, de libertad, de solidaridad, una Venezuela para todos por igual. Pablo, María Corina dijo que es posible que hayan nuevas elecciones. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo te diría que si de verdad nosotros queremos hacer respetar lo que es la voluntad del pueblo, hay que irse al día 28 de julio de 2024 y sabemos lo que pasó ese día y que eso se reconozca. En caso de que no haya la disposición de reconocer eso, bueno, que se repitan, que se den elecciones presidenciales. Así que yo creo que de alguna forma tenemos que lograr
reinstitucionalizar el país. Y eso pasa por respetar la voluntad del pueblo venezolano, o lo que pasó el 28 de julio del 24, o una elección que se realice. Juan Pablo, ¿cómo se enteró usted cuando Nicolás Maduro fue capturado? ¿Estaba en prisión y no se supo o lo supieron mucho después? No, mira, yo lo supe en el momento en que se sucedieron los hechos. Obviamente yo estaba preso y vi el movimiento, ¿no?, de policías. Yo no había escuchado explosiones ni nada, sino que no sé qué tan lejos estaba de los sitios donde hubo explosiones. Yo estaba en Maripérez, en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en esa zona de Caracas. Vi el movimiento y después de eso me enteré que habían detenido a Nicolás Maduro. Yo creo que es muy lamentable que eso haya pasado en Venezuela. Eso nunca debió pasar, nunca debió pasar. Pero lamentablemente también hay que reconocer que Nicolás Maduro fue dando pie a todas esas cosas, que sus actuaciones fueron actuaciones cuestionables durante mucho tiempo y que al final lamentablemente se produjo ese hecho. Pero lo importante es que ahora busquemos fórmulas para lograr reinstitucionalizar a Venezuela, y eso pasa porque sea el pueblo el que tenga la última palabra. 6 de la tarde, 13 minutos. Este es un cubrimiento especial. Estamos viendo la señal en vivo en este momento en Caracas, en Venezuela, cuando seguimos viendo a Juan Pablo Guanipa. Esto está pasando y usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en vivo. Vámonos con esta imagen precisamente para nuestros televidentes full pantalla. Y hay que decir que esto está pasando a esta hora en Venezuela. Escuchemos un poco del ambiente que se vive. Las personas le piden fotografías a Juan Pablo Guanipa tras su libertad. Y hay en este momento, si me permiten la expresión, una especie como de caravana en solidaridad, en conmemoración, en alegría a propósito de la libertad, no solo de Juan Pablo Guanipa, que los vemos en este momento en las imágenes, sino de varios presos políticos. Recordemos que son más de 30 que han sido excarcelados en las últimas horas. Estamos hablando de Jesús Armas, de Juan Pablo Guanipa, de Perskin Rocha, de Ángel Luna, de Luis Somasa, de Albani Colmenares, de Nicole Arteaga y de muchos más que están en este momento siendo excarcelados. Escuchemos lo que pasa hasta ahora en Caracas. Pero mi abrazo para ti y a toda la gente que está conectada. Venezuela es un gran país. Vamos a lograr la plena libertad, la plena democracia, un país plural, un país donde todos podamos convivir de verdad, pero con la verdad por delante. A mí no me van a decir que reconciliación como están las cosas aquí ya. No, reconciliación, pero con la verdad por delante, para que logremos que lo que es la voluntad del pueblo venezolano sea totalmente respetada. Y yo a vos no te estoy escuchando. Aguántalo, papi. ¿Qué más, hermano? 6:15 minutos, vamos a mantener siempre esta señal y vamos a ir revisando otras liberaciones. Nos vamos entonces con las imágenes justamente de un concejal de allí de Venezuela, es Luis Somasa, exconcejal venezolano, que también fue liberado, y hoy vamos a ver entonces en segundos las imágenes precisamente que se produjeron hace aproximadamente 2-3 horas allí en Venezuela de cómo fue la liberación de Luis Somasa, y regresamos con esta imagen. Se acabó, sí. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¡Ay! ¡Gracias! Una más, 6 de la tarde 16 minutos en Colombia, 7 de la noche 16 minutos en Venezuela. Nos llevan una hora más. Una más es Nicole Arteaga y Albani Colmenares, que también fueron 2 liberaciones que confirmó María Corina Machado y también todo el grupo de oposición en Venezuela. Y así se vieron las imágenes hace aproximadamente 2 horas en Venezuela.
Nuevamente nos vamos a Caracas, 7 de la noche, 17 minutos en Caracas. Está pasando, usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en vivo, decenas de motocicletas, periodistas, medios de comunicación, caravanas, presencia de los venezolanos y la celebración con sed de libertad, es decir, la alegría de los venezolanos al ver que precisamente se está dando la libertad de decenas de presos políticos que llevaban muchos de ellos años detenidos, algunos meses. Vemos también las banderas venezolanas que en este momento transitan por las calles de Caracas, de la capital venezolana, con ese grito de libertad que hasta ahora se vivía. Así está pasando, usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en vivo, lo escuchamos a esta hora. 6:18 minutos. Una de las personas que más sabe sobre el tema de presos políticos en Venezuela es Alfredo Romero, es el director de la ONG Foro Penal, que están haciendo un conteo minucioso, muy detallado de cada una de estas liberaciones. Además, Alfredo Romero no solo se refiere al tema de la cifra como tal, sino todo el tema de la amnistía. Recordemos que esta semana en Caracas se va a discutir este tema de la amnistía en Venezuela, es decir, qué va a pasar con la mayoría de presos políticos, y esto explica Alfredo Romero frente al tema. Hola a todos. Hace poco culminó la reunión que se estaba llevando a cabo entre organizaciones de derechos humanos venezolanas y la comisión de parlamentarios que está encargada del proyecto de ley de amnistía. Primero debo decir que nos parece positivo que se haya convocado a las organizaciones de derechos humanos para realizar planteamientos y discutir este proyecto de ley. Dentro de las organizaciones presentes estuvo Provea, CLIPBE, Acceso a la Justicia y Foro Penal. Por Foro Penal estuvo Gonzalo Dimió, vicepresidente de la organización. Dentro de los puntos que se discutieron y se plantearon por parte del Foro Penal fue primero que se continúe con el proceso de excarcelaciones y más aún de libertad total y plena de todos los presos políticos y que no quede supeditado a la ley de amnistía. Por el otro lado, que la ley establezca no una extinción de procesos o una terminación de procesos en contra de personas por motivos políticos, sino que represente una nulidad absoluta de todos los procedimientos, tanto penales como administrativos, y de todo aquello que de alguna manera conlleve a la persecución política a través del uso del sistema de justicia. Se estableció que la amnistía tenga un carácter inclusivo y no exclusivo, que no se limiten personas, sobre todo los presos políticos, y para ello el criterio y la inclusión de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos es fundamental en combinación con organizaciones de derechos humanos para establecer precisamente esa amplitud que debe contener la ley. Por otro lado, se estableció concretamente la reparación integral de la víctima como esencia de la amnistía. Y también la garantía del derecho a la defensa, concretamente del acceso de abogados de confianza en los diferentes procesos para precisamente poder hacer efectiva esta ley, y que todas aquellas personas en global que tienen medidas restrictivas, que el Foro Penal ha contado más de 11.000 personas que han sido excarceladas y que tienen medidas restrictivas a su libertad por motivos políticos, que puedan obtener su libertad plena. Incluso muchos de los que están afuera pueden regresar al país. 6 de la tarde, 21 minutos, 7 de la noche, 21 minutos en Caracas. Regresamos a esta hora a las calles de la capital venezolana de Caracas con lo que está pasando a propósito de la libertad de Juan Pablo Guanipa y de muchos presos políticos que estaban detenidos injustamente por el régimen allí en Venezuela. Ustedes están viendo las imágenes de lo que pasa hasta ahora en Caracas con justamente una conmemoración, algo de movilizaciones, presencia de motocicletas, banderas de Venezuela, presencia de muchas personas de la oposición que están hoy celebrando la libertad de Juan Pablo Guanipa. Estamos viendo las imágenes, pero también la libertad de otros presos políticos que permanecían detenidos, para muchos injustamente, por el régimen
de Nicolás Maduro. Vamos a esta hora a recortar, mientras mantenemos las imágenes desde Caracas, la entrevista que el pasado 7 de enero nos otorgó el hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa, en estos mismos micrófonos. Noticias Caracol en vivo, él en ese momento deseando la pronta libertad de su papá. Así fue parte del diálogo. A esta hora tenemos la entrevista aquí en Noticias Caracol en vivo. Crece la expectativa por la liberación de presos políticos en Venezuela. Se habla de que 10 presos políticos han sido liberados en estos últimos días a propósito del anuncio que dio el régimen de Nicolás Maduro. Hay que decir que uno de los presos políticos que más llama la atención en Venezuela es Juan Pablo Guanipa, que lleva aproximadamente 8 meses detenido injustamente allí en Venezuela. Su familia dice que aún no se ha dado esta liberación. Por eso es un gusto saludar a esta hora a Ramón Enrique Guanipa, es el hijo de Juan Pablo Guanipa, que nos acompaña a esta hora. Ramón, bienvenido. Gracias, Pablo, por invitarme. Ramón, inicialmente se hablaba de que era inminente la liberación de Juan Pablo Guanipa, de que se había dado este proceso. Sin embargo, ustedes como familia dicen que aún no se ha dado la liberación. ¿Qué información se tiene hasta el momento? Ok, efectivamente, como lo dijiste, en su momento los rumores de la liberación e incluso las fuentes de las que nos llegaba la información afirmaban ya el hecho como algo materializado. Sin embargo, yo nunca recibí una llamada oficial y en el transcurso del día tampoco recibí ningún tipo de comunicación por ninguna institución, aquellas pertinentes de hacer este tipo de enlaces, ¿no? Y por supuesto que eso nos dejó entrever que no se había dado la liberación realmente. Entonces, de hecho, uno de mis familiares en el exterior ya había dado esto como un hecho y luego fue que tuvimos que decirle, no, mira, aparentemente no ha pasado. Entonces, yo viajé ayer, me vine a Caracas precisamente a corroborar información, a tratar de buscar respuestas y ante la no excarcelación de mi padre, a levantar mi voz, a seguir presionando porque efectivamente se había dado una información, una declaración por parte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de ellos, diciendo que se iban a liberar masivamente a los presos políticos y van menos de 20 en estos 3 días que han pasado, ¿no? Entonces, por supuesto que la exigencia es a que cumplan su palabra, porque aparentemente el gobierno de los Estados Unidos ya da esto como un avance y resulta que no, los están engañando, no se ha dado dicha excarcelación. Que sean 20 de 800, de 900 presos políticos es un número demasiado minúsculo como para ser significativo. Entiendo perfectamente. Al día de hoy, a esta hora, ¿su papá dónde se encuentra según lo que ustedes han podido conocer? Según lo que hemos podido obtener como información, se encuentra exactamente en las mismas condiciones que ha pasado todos estos meses, aislado en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Mari Pérez. Ayer fui a llevar almuerzo, como es de costumbre, y la información era que no se conocía nada al respecto que tuviese que ver con excarcelaciones ni nada por el estilo. Entonces, te deja ver que no ha habido dicho proceso. Yo puedo entender que ellos sean los últimos en enterarse porque bien sabemos que esto es algo burocrático. Los presos políticos no tienen ni un juicio justo ni un proceso debidamente producido. Es decir, ellos llegan un día y el que le toque salir le dicen, mira, saca este y ya está. Entonces, sabemos que no iba a obtener demasiada información en ese lado, sin embargo, con esperanza igual pregunté. Pero eso me deja ver que hay algo que pasó que frenó el proceso. Porque para que muchas fuentes hayan afirmado la liberación específicamente de mi papá y la hayan dado incluso como un hecho, algo pasó en el camino. Y eso solo deja ver también las brechas que hay dentro del régimen, que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Jorge Rodríguez, desde la Asamblea Nacional, anuncia que van a liberar a todos los presos políticos que hay y, por otro lado, entonces, dejas ver que no hay ni siquiera 20 liberados y que además el proceso está totalmente estancado y que ninguno de los familiares de presos políticos tiene información fidedigna, porque sé de otros presos políticos en exactamente la misma condición que yo. Vinieron a buscar a su preso político y no se los dieron. Entonces no entienden. Entonces, bueno, estamos todos esperando. Ramón, ¿hay alguna hipótesis que ustedes tengan de por qué no se dio la liberación de su papá?
Mira, hay 1 millón. Esta entrevista era el 7 de enero, hoy es precisamente 8 de febrero y podemos entonces contar con mucha alegría que está en libertad Juan Pablo Guanipa. Seguimos viendo entonces la señal a esta hora en vivo desde Caracas, cuando hay alegría, celebración, muchas banderas de Venezuela y mucha emoción por lo que está pasando en este país a propósito de la libertad, como dice esta mujer que estamos viendo en las imágenes, de los presos políticos. Confirma la ONG Foro Penal que van más de 30 excarcelaciones. Cubrimiento especial. Esto es Noticias Caracol en vivo. Vamos a esta hora con más noticias. Antes escuchamos un poco de lo que pasa en Caracas.